pido por favor que vayamos a la carta de Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Amén. Gálatas, capítulo 3, versículos 13 y 14. Así dice la palabra del Señor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu Santo mediante la fe. Oremos, hermanos. Padre amado, una vez más, Señor, estamos reunidos en este día consagrado a ti. Padre, te pido humildemente de que me utilices para poder darles un mensaje a mis hermanos, Señor. Dame tus palabras, Señor, para poder explicarles lo que tú tienes, estos misterios en tu palabra, Señor. Que mi boca sea tu boca, Señor, y que esta palabra llegue a la mente de mis hermanos, baje a su corazón y la puedan aplicar, Señor. Que no quede ahí nomás y que se pierda, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, tanto a mí como a mis hermanos, para que podamos recibir esta palabra. Te entregamos esta predicación, seas tú hablando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la verdad que a pesar de ser un creyente, yo soy una persona que me gustan las películas. A mí me encantan las películas. Incluso con mi esposa los fines de semana, cuando estamos en un tiempo libre, seleccionamos películas para mirar. Siempre y cuando tengan un mensaje bueno, ¿no? No cualquier película mala. Pero en lo personal a mí me gustan las películas de guerra. No sé si alguno de ustedes ha visto la película de Salvando al Soldado Ryan. Es conocida, creo que es del 1998, si no me equivoco. Es una de las mejores películas de guerra para mí que ha existido. Para spoileársela un poquito la película, trata de un soldado que está en medio de la guerra, con todos sus hermanos fueron a la guerra, sus hermanos murieron y solamente uno quedó. Entonces agarran a un capitán, que él ya venía ya teniendo misiones y ganando, para que él vaya y lo rescate a ese varón, a ese hombre, ¿no? Para darle, como se dice, porque si no me equivoco, cada vez que muere un soldado le llevan una bandera a los padres, a los familiares, ¿no? Todos los hermanos murieron, solamente uno quedó, entonces querían darle esa misericordia a la madre, ¿no? De que uno de sus hijos vuelva a casa. Agarran a este capitán, lo mandan y él tiene que ir a rescatarlo. Corre la película, la verdad que es hermosa, lo encuentran al soldado. Lo encuentran al soldado, ahora tienen que proteger un puente, dice, ¿no? El capitán agarra, porque vienen los alemanes, van a atacar, no tienen que cruzar ese puente, cada uno pone, ¿no? Vos vas a estar acá, tú aquí, tú acá, tú allá. Y viene el soldado, ¿no? Ryan, al que fueron a rescatar. Y yo, capitán, ¿con quién voy a estar? No me dio un puesto. Y le dice el capitán, no más de 1,5 metros de mí. Y eso no es negociable. ¿Por qué le dice eso? Uno, porque al rescatarlo y llevarlo donde su madre, él ganaba el derecho de volver a su casa. Entonces el capitán lo que quería era volver a su casa con su mujer, ¿no? Y el muchacho iba a su casa con su madre. Pero no le voy a contar más la película, puede verla después, ¿no? Pero mi hermano, esto es Hollywood. Eso es Hollywood, es un mensaje individual, no tiene mucho peso. Pero esta mañana, hermanos, vamos a hablar de un rescate. De un verdadero rescate que sí vale la pena. Un rescate que está en la palabra de Dios. Que no solamente es un rescate por una persona, sino por miles y millones de personas a través de los tiempos. ¿Ven? Vamos a ver del rescate que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. No hecho por un capitán común y corriente, sino por el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ya? Entonces, vamos a Gálatas 13, 14 para que vayamos entrando en tema. El título del sermón es Rescatado para bendición. Para entrar en contexto, ¿no? Toda la carta de Gálatas habla de falsos maestros que estaban llevando falsas doctrinas o doctrinas ya pasadas a que los cristianos nuevos que creían en Cristo cumplan.
En este caso estamos hablando de los judaizantes. Venían y a los cristianos le querían enseñar cosas que ya habían pasado, los nuevos cristianos. Gálatas era una iglesia que estaba conformada mayormente de gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Personas no judías, personas que nunca habían practicado la religión del judaísmo. Ahora, ellos habían aceptado a Cristo por fe, eran salvos, había una iglesia, y aparecen estos judaizantes y vienen a querer meter algunas leyes que ya habían sido abolidas. Ya lo vamos a ir viendo eso de a poco. Entonces, toda la carta de Gálatas viene rodeada de eso. Pero Gálatas 3, quiero que vean Gálatas 3, vámonos un ratito al versículo 1, como introducción. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Les llama insensatos. ¿Por qué? Porque Gálatas, los de la iglesia, estaban siendo seducidos, incluso capaz algunos ya estaban haciendo esas prácticas judaizantes que ya habían pasado. Entonces, el apóstol Pablo le dice insensato. Entonces, vámonos al versículo 13, para entrar en tema. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. ¿Qué quiere decir la maldición de la ley? ¿Será que la ley de Dios, será que la palabra de Dios es una maldición? ¿Tiene algo que es maldito para nosotros? No, hermano, no es así. No es así. La palabra de Dios no tiene maldición en sí misma. La misma palabra de Dios no es una maldición. ¿Ya? Ya lo vamos a ir viendo. Ahora vamos a ver qué es o a qué se refiere la maldición de la ley. Vámonos a Primera de Juan, capítulo 5, versículos 2 y 3. Vamos a estar viendo varios versículos. Los que tengan sus Biblias, hojenla, los que tengan digital, pongan el índice. Vamos a ver si es que verdad la ley es maldita, como dice acá, o a qué se refiere con esto. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 2 y 3. Dice así: en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Escuchen bien, versículo 3. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Hermanos, en el Nuevo Testamento dice que los mandamientos del Señor no son gravosos. ¿Ya? Ahora veamos qué dice el Antiguo Testamento acerca de esta maldición de la ley, si es que lo estamos malinterpretando mal, ¿no? Vámonos al Salmos 119, versículos 97 al 104. Salmo 119, 97, 104. Dice así: cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. No me he desviado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. ¿Qué es lo que dice el Antiguo Testamento? En Salmo, la palabra de Dios me hace sabio, me da discernimiento, dice. Me da entendimiento, me guía en mi camino. Entonces, hermanos, la palabra de Dios, la ley de Dios, no es gravosa y es un beneficio para mi vida. No es mala la ley de Dios. Ahora, la ley de Dios se manifiesta de dos maneras. Eso quiero que entendamos bien. La ley de Dios se manifiesta de manera moral y de manera ceremonial. ¿Ya? ¿Cuál es la ley de Dios de manera moral? Son los 10 mandamientos.
Si usted ve Éxodo 20, ahí va a ver todos los 10 mandamientos. ¿Sí? No tendrás dioses ajenos, no tendrás ídolos, no te postrarás a ellos, no usarás el nombre de Dios en vano, santificarás el sábado, y así, ¿no? Entonces vienen los 10 mandamientos, esa es la ley moral de Dios. Esa ley está establecida para todas las personas, sin excepción, para todas las personas tienen que cumplir esa ley, ¿ya? Es una ley universal. Eso demuestra el carácter de Dios y lo que Dios exige para nosotros, para llegar a ese estándar que Él necesita. Esa es la ley moral de Dios. Ahora, también la ley se manifiesta de manera ceremonial. ¿En qué sentido? Cuando Israel salió de Egipto, Dios le dio sus ordenanzas, le dio la ley moral y también le dio otras leyes. No sé si alguna vez han leído el Antiguo Testamento, que dice, ¿no? Sacrificios, ofrendas, diezmos. Entonces, todas esas leyes, ¿no? Los sacerdotes tenían que vestirse de alguna forma, tenían que santificarse. Esa era una ley ceremonial, ¿ya? Y esa ley ceremonial se dio ya que no podíamos cumplir la ley moral. Hay una parte en la ley ceremonial, que habla del sacrificio, de una ofrenda de sacrificio por el perdón de los pecados. Entonces, cada año se celebraba, ¿no? Un sacrificio por los pecados. Entonces, la ley moral y la ley ceremonial, que es la ley de Dios, fue dada a los hombres. La ley moral universalmente, la ley ceremonial exclusivamente para el pueblo de Israel. Y eso es donde ahí cae, ¿no? La confusión. Nosotros decimos, pucha, tengo que diezmar como antes diezmaban, tengo que, no sé, hacer sacrificio, no lo sé, o no, la gente se puede confundir, pero es porque no sabe esta diferencia. Pero cuando yo no cumplo la ley de Dios, hay una consecuencia. Y esta consecuencia también viene de dos maneras. Yo cuando no cumplo la ley de Dios, me afecta espiritualmente y también físicamente. Veamos cómo me afecta de manera física. O veamos qué fue lo que le dijo el Señor al pueblo de Israel si es que no cumplían estas leyes. Acompáñenme a Deuteronomio 28, Antiguo Testamento. Los versículos son varios acá, pero vamos a ver solamente una porción. ¿Qué era lo que le había dicho el Señor al pueblo de Israel si es que rompía estas leyes? Deuteronomio capítulo 28. Llegando a casa ustedes pueden ver todo el libro de Deuteronomio, ley de esto, ley de esto, ley de esto. El Señor estaba estableciendo sus leyes al pueblo de Israel. Deuteronomio 28, versículos 15 al 24. Dice así: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y el maldito en el campo. Maldito tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre. Maldito el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas. Y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra de la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderá sobre ti hasta que perezca. El Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel que todas estas maldiciones, y continúan más abajo, iban a venir si no cumplían la ley que Él les estaba dando, al pie de la letra. Ellos tenían que cumplir la ley. Entonces cuando dice maldito, maldito, es la consecuencia de no cumplir la ley, ¿ya? Ahora, ¿cómo me afecta de manera espiritual no obedecer la ley de Dios? Vámonos a Génesis. Génesis 2, versículos 7 al 9.
¿Qué pasa cuando yo no obedezco la ley de Dios? ¿Cómo me afecta de manera espiritual? Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento, de la Biblia, capítulo 2, versículos 7 al 9. Dice así: Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Vámonos al versículo 15 al 17. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Tome mucha atención. Y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comas, ciertamente morirás. Todos sabemos qué pasó. El hombre desobedeció, entonces murió. Ahora, ¿él murió ese mismo rato físicamente? No, no murió físicamente, pero algo murió en ese momento, espiritualmente. Se cortó. Ahora ya no había una conexión directamente con Dios, por eso, por esa desobediencia. Entonces vimos que cuando yo desobedezco la ley de Dios, de dos maneras, física y espiritualmente, estoy condenado, estoy frito, como decimos nosotros, ¿ya? Entonces, dice así. Vemos que en Galacia estaban viniendo estos judaizantes. Estaban enseñando nuevamente las leyes y todo eso. Estaban enseñando las leyes pasadas, las leyes del Antiguo Testamento. ¿Qué estaban haciendo? Estaban metiendo de manera sutilmente otra vez volver a las leyes que me condenaban. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es que ya no soy condenado? Si supuestamente yo soy pecador, he roto las leyes, estoy muerto espiritualmente, no puedo ni cumplir, peor si no soy judío, no estoy cumpliendo ni las leyes ceremoniales. ¿Cómo es que yo soy salvo? ¿Cómo es que yo cumplo esas leyes? El punto 2 dice Cristo el Redentor. Ahí mismo en Gálatas 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, dice, ¿no? Ya vimos que es la maldición de la ley, simplemente son las consecuencias de no obedecer la ley de Dios. Cristo nos redimió de la maldición, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. ¿Qué quiere decir Cristo nos redimió? Mayormente uno que tiene una religión o que profesa una religión dice, ¿no? Cristo es mi Señor y mi Redentor, dice, ¿no? Pero ¿será que esa persona sabe qué es Redentor? ¿O qué es la redención? Vemos el Cristo aquí en Segundo Anillo, el Cristo Redentor, o la avenida Cristo Redentor, creo que hay un Cristo en Brasil, pero siempre hay un Cristo Redentor. Pero yo pregunto, ¿qué es o a qué se refiere con Redentor? ¿Ya? Entonces, ¿qué es la redención? La redención es el acto de rescatar o de comprar. En el antiguo tiempo era como cuando tú comprabas un esclavo, lo rescatabas, lo comprabas, pagabas un precio. Entonces esa es la redención prácticamente, básicamente esa es la redención. El acto de redención es: yo voy, compro algo que estaba en prenda o que estaba esclavo, lo compro para mí o para libertad. Entonces esa es la redención. Entonces, ¿cómo se aplica esto a Cristo? ¿Cuál sería el concepto que podríamos tener, no? ¿Será que en el plan de redención yo entro ahí, yo pongo de mi parte? No, yo le voy a decir una cosa. En el plan de redención lo único que usted pone es su pecado. El plan de redención, esa compra, se dio en la eternidad. El Padre y Cristo tuvieron un pacto, un acuerdo, donde el Hijo iba a ir a la tierra, iba a comprar a un pueblo que iba a ser escogido y que iba a pagar un precio. Y ese precio era su muerte, su vida, su sangre derramada por ese pueblo. La redención, nosotros hermanos no somos parte en un sentido del plan, ¿no? Eso se dio en la eternidad. Nosotros solamente ponemos nuestro pecado. Entonces la redención es el plan de rescate de Dios planeado en la eternidad y para beneficio de la humanidad.
realizado por Cristo y confirmado por el Espíritu Santo. Ahora muchos pueden decir, pucha, pero yo no lo mandé a Cristo que muera por mí, Dios. Es cierto, no lo mandó, porque usted no entra ahí. Ese es un plan con Dios. Ahora uno puede decir, pero ¿será que lo que vos me estás diciendo es verdad? Bueno, fue profetizado. Vámonos a Isaías 53. Antiguo Testamento, profeta Isaías. El libro de Isaías, capítulo 53, versículos 1 al 12. Que está hablando del siervo sufriente. Cristo todavía no había sido revelado, pero estaba la profecía de que el Cristo iba a venir a morir por los pecados. Isaías 53, 1, 2. Dice así: ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas Él fue herido por nuestras transgresiones. Tome mucha atención. Molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. No abrió Él su boca, por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él, ¿Quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue su muerte. Aunque no había hecho violencia ni había engañado en su boca, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue cortado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Amados hermanos, aquí vemos, ¿no? Ese siervo, ese que vino a sufrir, es Cristo. Dios mismo sabía que nosotros no podíamos salvarnos. Dios mismo nos exige que la ley sea cumplida, pero Él en su amor y misericordia vio que nosotros no podíamos, manchados de pecado, muertos espiritualmente, y en su amor Él manda un sustituto. Manda a alguien que muera por nosotros. Ahora, recordemos, si usted peca, hermano, no es un pecado contra un hermano directamente, ¿no? El pecado es grave, el pecado es contra Dios, ya sea contra Dios directamente en la ley moral o contra sus hermanos, pero está pecando contra Dios. Ahora, Dios es eterno, hermano. Dios es eterno. Ahora, su deuda, ¿usted cree que es corta? Su deuda es eterna. Su ofensa contra Dios es eterna. Entonces, cada vez que pecamos, estamos acumulando ira para nosotros. Entonces, Dios mismo sabía de que nosotros no podíamos. No íbamos a poder nosotros, como se dice, expiar o dar algo a cambio para que Dios nos perdonara. Es ahí donde el plan de redención se da en la eternidad y viene Cristo por nosotros. Cristo viene a redimirnos, Cristo viene a rescatarnos, Cristo viene a pagar un precio con su cuerpo, con su sangre, para liberarnos de la ley del pecado, de esa maldición que estaba sobre nosotros. Si Cristo no venía, hermano, estábamos condenados. Todos íbamos a ir al infierno.
todos íbamos a ser condenados. Ahora hay muchas personas que rechazan a Cristo. Bien, muchas personas que no. Los que no rechazan a Cristo, bien, vengan, entren al pueblo del Señor. Pero los que rechazan van a rendir cuentas de la ley de Dios. La ley lo va a juzgar. ¿Entienden? Entonces, viene Cristo como sustituto de nosotros. Viene Cristo a redimirnos y a rescatarnos. Ahora, en el mismo versículo 13, fíjense en la última parte, hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Esta porción de este versículo está hablando de Deuteronomio 21, 22, 23, que dice, y si un hombre ha cometido pecado digno de muerte, y se le ha dado muerte, y lo has colgado de un árbol, su cuerpo no colgará en el árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamines la tierra de tu Señor, tu Dios, el que te da la heredad. Entonces, esto está haciendo referencia de que auténticamente, sí, Cristo fue tratado como maldición por mí. Fue Cristo. Cuando usted lo vio colgado en una cruz, sí, fue Cristo. Cristo fue tratado como yo debía haber sido tratado. ¿Entiende? Entonces, esto que dice acá, el que es colgado de un madero es maldito. Entonces, eso quiere decir de que, sí, Dios está diciendo, ese está maldecido. Ese está llevando una maldición. Eso es lo que vemos en Cristo. Vámonos al punto 3, vamos a ir entrando. La bendición de la redención. Gálatas 3, versículo 14. El versículo 14 dice así: a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Bien. Todo este acto de redención tuvo, ¿no?, una consecuencia, una bendición. ¿Cuál es la bendición? Dice la bendición de Abraham, si lo leen ahí. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Vámonos a Génesis, capítulo 22, 15, versículo 15 al 18. Dice así: el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Tomen atención, versículo 18. Y tu simiente, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Abraham, por esa fe que él tuvo, si han leído el Antiguo Testamento, o los que no saben, Abraham fue probado, ¿no? Agarran y Dios le pide de que él lleve a su hijo a sacrificar. Abraham va, está a punto de matarlo, cuando el ángel del Señor dice: no me has rehusado a tu hijo. Entonces el Señor le dice: te voy a hacer una gran nación. Más adelante dice: van a salir reyes de ti. Entonces hay una promesa, hay una bendición de un pueblo grande. Pero en el versículo 18 de Génesis 22 dice: y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido a mi voz. Esa simiente, hermanos, es Cristo. Esa simiente es Cristo, que vino a morir por los pecados para bendecirnos como pueblo de Dios. Ahora ustedes piensan, muchos dicen: pero está el pueblo de Israel allá en el Medio Oriente, ese es el pueblo escogido de Dios. Lo he escuchado en muchas iglesias, pero hermanos, la mayoría de ellos no creen en Cristo. Ahora, según estos versículos, ¿será que Dios va a dar un pueblo en el Medio Oriente que no crea en el Hijo? No, hermano. Cuando está hablando aquí de un pueblo que se le va a dar, está hablando de usted, de mí, de nosotros, de todos los que crean en el Hijo, de todos los que crean en Cristo, de todos los que reciban la bendición de la redención. ¿Está bien? Cristo vino a morir por sus pecados, entonces usted se hace pueblo de Él. Somos parte de Él. No es un pueblo allá en el Medio Oriente, no, la mayoría de ellos no aman a Cristo. Y si usted va allá como cristiano, le van a escupir en la cara, no lo quieren. Ellos todavía siguen esperando a su Mesías, muchas de esas personas. Entonces, cuando habla de un pueblo futuro,
Está hablando del pueblo de Dios. Cuando está hablando de la simiente que va a bendecir a ese pueblo, está hablando de Cristo. Todas las naciones van a ser bendecidas. Está hablando de Cristo. El versículo 14 dice, para que recibiéramos, en la parte final, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Dice. Ahora, igual, en el Antiguo Testamento siempre se prometía el Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo no venía y hacía morada. Venía sobre un profeta, el profeta predicaba, anunciaba y luego se iba. O venía sobre cierto rey, lo ungía y luego se iba. Pero el Espíritu Santo no se quedaba en la persona, no era así. Pero dice que más adelante el Espíritu Santo iba a venir e iba a hacer morada con nosotros. Váyanse a Jeremías, capítulo 31. Versículos 33 y 34. Dice así, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más a cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Váyanse a Ezequiel, profeta Ezequiel, el libro de Ezequiel. Capítulo 36, versículos 26 y 27. Ezequiel 36, 26 y 27, la promesa del Espíritu Santo. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Más adelante en Ezequiel 39, capítulo 39, versículo 29. Dice así, no les ocultaré más mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, declara el Señor Dios. Hermanos, el verdadero Israel somos nosotros. Son todos los creyentes que han creído en Cristo. Todos los que han sido rescatados por Cristo son el Israel de Dios. ¿Ven? Entonces el Espíritu Santo viene a morar con usted. Cada vez que usted cree, que acepta al Señor, se arrepiente de sus pecados y acepta la muerte expiatoria de Cristo, usted es pueblo de Dios. Y el Espíritu Santo va a venir a morar. Es una promesa. ¿Ya? Es una promesa y es un sello de que usted es el pueblo de Dios. Y usted puede ver cómo yo sé que el Espíritu está dentro de mí. Una prueba está en Gálatas 5, lo puede leer en su casa. Ahí se ve, ¿no? Las obras de la carne, el fruto del Espíritu Santo. Entonces, todos nosotros los que hemos creído en Cristo somos pueblo y tenemos al Espíritu Santo de Dios. Entonces, tomando un breve repaso, sabemos qué es la maldición de la ley, qué quiere decir Cristo como Redentor, y vemos que el Espíritu Santo está en nosotros. Ahora, ¿cómo se manifiesta esto en este tiempo? ¿Será que como en el tiempo de los Gálatas viene alguien y nos seduce y nos habla y nos muestra otra salida? Sí lo hay, hermano. Existen los judaizantes modernos. Si no conocen, bueno, les doy la información. Existen iglesias, lamentablemente que se dicen cristianas, pero que están con menorás, con shofares, con puros ornamentos judíos. Ornamentos judíos que se hicieron en la ley ceremonial. Que eso ya nada que ver, esa ley ya fue abolida ya. Cristo cumplió esa ley. Cristo cumplió la ley ceremonial y la ley moral. Él nunca tuvo pecado. Entonces Él es el sacrificio, Él lo cumple y Él paga por nosotros lo que nosotros no podemos pagar. Y existen muchas iglesias que hacen eso. Tienen muchos ornamentos, se visten hasta como judíos, hablan hasta como judíos siendo latinos, mi hermano. No, eso está mal, no, está muy mal. Luego están
Si no están los judaizantes modernos, están los legalistas. ¿A qué se va con esto? Los legalistas son las iglesias que están llenas de doctrinas, muchas veces no bíblicas, hermano, no bíblicas, o algunas medias espiritualizadas. Podemos decir el G12. Un montón de congresos, un montón de reuniones que no te llevan a la santidad. Lo único que te hacen es cumplir una religión. Lo único que te hacen es creer de que eres bendecido o creer de que estás haciendo cosas para Dios que le agradan. Cuando eso está mal. No tiene que ser así. Como en el tiempo de los Gálatas, también en este tiempo hay falsos maestros que vienen y se meten a la iglesia del Señor. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar firmes en la roca que es Cristo. Tenemos que estar firmes que nosotros no tenemos que hacer cosas para agradar a Dios. Ya Cristo hizo todo. Ya Cristo pagó por mis pecados. Él fue el quien compró con su sangre, con su cuerpo. Recuerden, si yo rompía la ley, tenía que pagar con algo. Yo no lo puedo pagar, entonces viene Cristo y Él paga por mí. Él es el que paga por mí, no yo. Y muchos en este tiempo quieren hacer cosas para Dios. Quieren ser bendecidos haciendo cosas para Dios. Su intención verdadera del corazón está mal. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿por qué usted viene a la iglesia? ¿Cuál es el fin de Dios? ¿Será que usted reconoce que ha roto la ley de Dios? ¿Será que usted sabe que es un pecador y que necesita un redentor? ¿Será que conoce la palabra redención? Muchos vienen a la iglesia por moda, por cumplir, por religión. Y eso está mal, hermano. No puede ser así. Nosotros tenemos que venir a la iglesia o aprender del Señor por amor. Por amor porque alguien nos rescató. Por amor porque alguien me rescató, porque yo estaba de ida al infierno, hermano. Yo rompí las leyes. Incluso en este tiempo las seguimos rompiendo. Las seguimos rompiendo muchas veces. Pero Cristo ya pagó. Recordemos que su muerte y su pago de Cristo es eterno. Entonces paga hasta mis pecados futuros. Ahora, eso no es excusa para que yo siga pecando, sino que mientras yo esté en este cuerpo, voy a tropezar. Ahora, voy a tropezar en pecado. No es lo mismo que yo voy a ir a buscar el pecado. Cuando yo camino por la calle y me tropiezo, ¿yo lo planeé tropezarme? No planeé tropezarme. Lo mismo tiene que ser en el creyente, hermanos, en el pecado. Si yo pequé, tiene que ser un tropiezo, no algo que yo planifique. Entonces, nosotros tenemos que analizar bien eso de nosotros, hermanos. Tenemos que ver la suciedad que tenemos, cómo Cristo pagó por nuestros pecados y que tenemos que acercarnos a Él por amor, no por cumplir leyes, no por cumplir reuniones pensando que yo voy a ser más santo por cumplir eso. Usted cumpla con lo que su iglesia le pide, le diga, pero por amor a Cristo, no por amor a la obra para buscar el favor de Dios. ¿Entiende? Ahora, una breve ilustración. Esto lo vi creo en una prédica que decía, ¿no? Cuando una persona es rescatada, digamos yo voy y compro un esclavo, yo soy un hombre rico, está la venta de esclavos, pago por él, lo traigo aquí, lo libero. Entonces, ¿cómo yo quedaría? Yo quedaría agradecido con esa persona. Pucha, me has comprado. Y era un esclavo, estaba encadenado. Lo mismo hizo Cristo por nosotros. ¿Sí? Ahora, el que te rescata te dice, ven, vas a estar en mi casa. Vas a estar en mi casa, pero no vas a ser un simple empleado. Quiero que seas mi hijo también. Ahora, yo como hijo, ¿cómo tengo que comportarme? ¿Será que si yo era un esclavo, tal vez como un vagabundo, con malas mañas, yo tengo que comportarme así? No, hermano. Se supone que si el rey me rescató, me llevó a su casa, me hizo pueblo y me hizo hijo de él, tengo que comportarme como hijo. Tengo que dejar todas esas malas mañas, todos esos pecados pasados. Es lo mismo que pasa con nosotros como creyentes. Tenemos que hacer eso, hermano. Tenemos que ser agradecidos con el Rey que nos rescató. Usted no podía pagar por su pecado y no puede hacerlo. El único que puede hacerlo es Cristo. Yo le digo, si todavía no ha venido usted a Cristo, venga, Él lo está invitando. Él quiere que usted sea pueblo, pero tiene que arrepentirse de sus pecados y tiene que aceptar que usted es un pecador, que no puede cumplir la ley y que Él es el único que puede liberarlo de su pecado.
Es ahí, hermano, lo grandioso de la redención. Somos redimidos para entrar a una bendición grande. Una bendición que no nos las merecíamos, lo hemos recibido por gracia, hermano. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que analizar. En Galacia se estaban metiendo los falsos maestros. En este tiempo también lo mismo se están metiendo los falsos maestros. Y es donde nosotros tenemos que estudiar, congregarnos y saber más de Cristo para no caer en esas falsedades. Amén, hermano. Vamos ahora. Padre, conforme a esta enseñanza, Señor, te queremos pedir de que nos ayudes a reconocer nuestros pecados, Señor. Padre, ayúdanos a ver nuestra maldad dentro de nosotros. Ayúdanos a ver las veces que hemos quebrantado tu ley, Señor. Esa ley moral, universal que tú nos has dado, Señor, todo el tiempo la rompemos. Padre, no podemos pagarla por más religiosidad que tengamos. No podemos, Señor. Solamente a través de Cristo la deuda está pagada, la deuda del pecado. Padre, gracias porque tú mandaste un Redentor que murió por nosotros. Gracias porque estaba yéndome de cabeza al infierno, Señor. Si hoy he aceptado o ya he aceptado al Señor, te damos gracias, Señor, por esa muerte. Gracias, Señor, porque no he pasado lo que Cristo sufrió. Cristo fue humillado, golpeado físicamente y quebrantado espiritualmente, Señor, cuando tú volcaste tu rostro de Él, Señor. Y solamente para que nosotros, pecadores, podamos ser parte de tu pueblo. Qué grande es tu amor, Señor. Grande es tu amor, Señor. Muchas veces no nos damos cuenta y pisoteamos ese sacrificio y queremos volver a portarnos, Señor, como en el pasado, Señor. Ayúdanos a ver esa obra que Cristo hizo, esa redención, Señor. Y esa bendición que tenemos si es que somos pueblo, Señor. Ya no somos unos mendigos en el mundo. Somos hijos tuyos si es que hemos aceptado a Cristo por fe, Señor. Así que ayúdanos a caminar en la fe, en el camino de la fe y en tus estatutos, porque son de bien para nosotros, Señor. No son gravosos, Señor. Así que te damos gracias, Señor, por toda esta bendición. Te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén.